Bueno, cada día estamos más cerca del inicio a clases. En el día de hoy se entiende que los docentes, los profesores, ya iniciaron el acercarse a las escuelas, pero cada día vemos que el tema principal de los partidos de oposición es el año escolar. Hoy escuchamos una rueda de prensa del PLD donde dice y hablan de lo que va, de lo mal que está en la educación y el inicio, que van a faltar muchísimos cupos, todo esto. Ha sido un tema que están utilizando como punta de lanza la oposición. Pero yo decía esta mañana, pero tenemos cuántos años hablando de lo mismo. Sí, como siempre dice Atahualpa, si nosotros cogemos para esta fecha lo que el comentario que hicimos en años anteriores, podemos decir que es un copy-paste. Ese sí es un copy-paste, porque es exactamente lo mismo. Siempre lo decimos, no ha habido, bueno, el año que suceda de que comencemos sin un problema, de que faltan aulas, de que fallaron con los zapatos de los muchachos, que fallaron con los uniformes, que la comida no está llegando bien. O sea, va a ser un año que va a haber que aplaudir y celebrarlo, porque cada año es exactamente lo mismo. Lo que sí yo decía también, Atahualpa, era el hecho de que los partidos de oposición están haciendo el trabajo de la ADP ahora mismo, porque están haciendo todas las críticas que normalmente emite la Asociación Dominicana de Profesores para esta época. Vamos a esperar. Pero, El ministro Atahualpa, usted recuerda que prometió, yo le dije, vamos a guardar ese periódico, vamos a guardar esa información, porque el ministro de Educación prometió que este año iba a comenzar sin ningún incidente y que todos mira, los alumnos iban a tener cupo. pero mira, es que esto ha sido eh, eh, algo que no debió pasar. Evidentemente que cualquier situación que afecte una acción por parte del Estado y que se entienda que afecta a los ciudadanos va a ser capitalizada, no solo por la oposición, sino por cualquier sector que tenga interés. Pero el caso de la educación, señores, es algo que venía viéndose desde que se inició la tanda extendida. ¿Por qué? Porque evidentemente que al anunciar la tanda extendida, mucha gente no creyó que se iba a implementar porque no teníamos la cantidad de aulas. Y al hablar de tanda extendida teníamos que suprimir la tanda vespertina. ¿Y dónde íbamos a poner a los estudiantes de la tanda vespertina? Hay que reconocer que el gobierno de Danilo Medina hizo un programa acelerado de construcción de aulas para poder ir avanzando lo más que se pudiera en el tema de la tanda extendida, porque no podía entrar de golpe, porque no había la cantidad de aulas para darle entrada a todos los estudiantes. Y se hizo una buena programación y construcción de escuelas en la República Dominicana. Lamentablemente, ese plan no se ha seguido con la misma velocidad por situaciones que se dieron con aulas o escuelas que estaban con problemas legales. Recordemos el tema del famoso nudo legal que, que durante casi 2 años frenó que escuelas que estaban ya en una etapa de 40, 50, 60, 80% no se pudieran concluir hasta que no se hizo. Se han hecho dos leyes, una en el año 2021-22 por ahí para terminar esas escuelas que no dio el tiempo porque estaba hasta el 24 y otra que se votó en el 24 también. O sea que hay una cantidad de aulas que pudieron haber sido terminadas que por el tema burocrático y por asuntos de que estaban sobrepasadas con las adendas al presupuesto y otros que se desaparecieron con los cuartos y no hubo forma de agarrarlos o de no lo han sometido todavía a la justicia, que se conozca con algún tipo de condena, eso se iba a venir. Igual que pasó con la tanda extendida, que mucha gente, muchos colegios privados se vieron en la obligación prácticamente de cerrar porque hubo una migración de los estudiantes del sector privado al sector público. Igual que hubo una migración de profesores del sector privado al sector público, que mejor remunerado, mejores condiciones,
hizo que se afectara la educación privada y hasta llegó a hacerse una especie de alianza público-privada con instalaciones de colegios que pasaron a ser operados bajo el régimen de la educación pública, porque no tenían otra alternativa. ¿Qué es lo que ha pasado? Justamente la falta de aulas, pero vamos a ser optimistas, vamos a creer que todo está cubierto y que realmente, tal como ha dicho el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, pues no se va a quedar ningún niño fuera de las aulas en la República Dominicana. Lo va a haber, pero vamos a mantener el optimismo y que se le busque una solución a esa situación que se ha presentado todos los años. Mira, yo quiero referirme al tema de los feminicidios. Hoy en el periódico Diario Libre se habla de la cantidad de feminicidios que se han cometido en República Dominicana en los últimos, en los 7 meses que tiene el año 2025. Pero creo que el trabajo se refiere a los últimos 4 meses. Si tú lo tienes por ahí, podría corregirme el dato. Pero sí estaba leyendo que en lo que va de año, o sea, en 7 meses que han transcurrido exactamente fuera de los días que tiene agosto, van 48 feminicidios. Estamos hablando de casi 7 feminicidios por mes en la República Dominicana. Una cifra escandalosa. Bueno, la ministra de Interior y Policía hoy se refirió al tema justamente después de la reunión de la Fuerza Conjunta que se hace todos los lunes para analizar el tema de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana. Pero hay un trabajo extraordinario que se hizo también y se publicó hoy en el periódico Diario Libre, donde se señalan nombres por nombres las mujeres que fueron víctimas de homicidio, donde, señores, hay un rango de edad que va desde los 17, 18 años hasta los 62, 63 años. Sí. O sea que las reacciones que hay con relación a la relación de pareja no tiene edad. No tiene edad. Ahí hay una señora de 62 años, otra de 64 años, que fue víctima de su pareja y la otra fue víctima de su expareja. Son muy escasos, creo que 4 o 5 casos de muertes de mujeres, homicidios que afectan a mujeres, que no tienen que ver con la relación de pareja. Después, la mayoría de los casos es por algún tipo de relación de pareja, ya sea una expareja o una pareja. El Código Penal ahora, cuando entre en vigencia en agosto del año que viene, establece prácticamente una condena de cadena perpetua, aunque no así, porque se está hablando con el cúmulo de pena, podría alcanzar una condena de 40 a 60 años. Entonces, eso puede ser quizás un disuasivo, pero fíjense que hay un problema. La mayoría de las personas que están cometiendo, de los hombres que están cometiendo el feminicidio, caen en el suicidio. O sea, homicidio, suicidio. Sí, suicidio, así es. ¿Hasta dónde podrá haber un elemento de disuasión en este aumento o este cúmulo de penas? Ojalá que sea así. Pero lo que sí hay una lección que debemos aprender. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, con esta cifra de 48 feminicidios en 7 meses, que equivalen, falta uno para que sean 7 homicidios por mes, todo lo que hemos hecho ha fracasado. Todo lo que hemos hecho ha fracasado y no ha servido para mejorar esas estadísticas que son altamente preocupantes para la sociedad dominicana. Caramba, y es una lástima, Atahualpa, en tiempos como estos, en que conocemos todo, sabemos de cuál sería la pena y sin embargo seguimos influyendo, seguimos recibiendo y tomando decisiones que al final afectan no solamente a la pareja, Atahualpa. En el caso más reciente que se menciona, la pareja también tenían hijos y todo esto. O sea, que no solamente es pensar en lo que se está haciendo en ese momento,
porque no solamente es la persona a quien usted ultima en ese momento, sino también a todo lo que queda detrás, los hermanos, los padres, los hijos, todo esto afecta enormemente, no solamente a una persona. Entonces yo creo que cada vez hay que pensar un poquito más. Mi papá siempre me decía, cuando se te cierra una puerta, hay muchísimas quedan abiertas, así que vamos a verlo así. Yo sé que es un poquito difícil en muchos casos, también la falta de educación nos hace tomar decisiones muy erráticas. Cometemos muchos errores, quizás en el momento también, los consejos, la gente comienza a calentarle los oídos a las personas, pero creo que nosotros como medio de educación debemos tratar de hacerle ver a la gente de que debe tomar las cosas con más calma y ver que es una nueva oportunidad para rehacer su vida, para lo que usted desee, pero no tome una decisión que al final usted va a dejar muchas personas perjudicadas y usted mismo también va a terminar con su vida o va a terminar en la cárcel. Creo que es importantísimo esto. Atahualpa, no sé si usted se ha dado cuenta del trabajo que está realizando el ayuntamiento juntamente con Obras Públicas aquí en Santiago. Me he dado cuenta recientemente porque he estado caminando bastante la ciudad y veo que muchos espacios donde usted encontraba muchísimos hoyos están siendo bacheados, están tapando los pedazos rotos que a mí me gusta más así, porque cada vez que le tiran un asfalto sobre asfalto, imagínese usted la altura que va tomando la calle. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, aquí en el Retiro, en el Ensueño, he visto también en el Francisco, he visto por la Padre de las Casas, esos sectores, por donde estuve, por donde he estado, he visto que se están bacheando, tapando aquellos hoyos que son un problema. Ojalá que lo sigan realizando porque hay muchos problemas por la situación con Corazán que pica y entonces se queda ahí hasta sabe Dios cuándo. Entonces es interesante e importante que se esté haciendo este trabajo para mejorar la viabilidad, el tránsito aquí en Santiago. Así que un aplauso. Lo que yo quiero hacerle un llamado es a la alcaldía que empiece a trabajar con las aceras y los contenes del centro de la ciudad, del casco urbano de Santiago. Porque la idea de la pintura y la cosa está muy bien, tú ves. Pero hay que reacondicionar, reconstruir todas esas aceras y todos esos contenes que están deteriorados desde hace muchísimos años. Entonces, como es la parte céntrica, como que yo no entiendo por qué lo han descuidado, porque el síndico y las autoridades del ayuntamiento transitan generalmente por esas vías. Lo más probable es que no caminen, porque andan en sus jipetas, pero el ayuntamiento debe hacer una cruzada para readecuar todo lo que son las aceras y los contenes yo diría que desde la R. César Tolentino hasta prácticamente la calle San Luis más o menos hasta la San Luis, que todo el perímetro, estoy hablando desde los Pepines hasta la parte que llega al hospital, está en un deterioro progresivo. Y hemos utilizado mucho la pintura, se ve bonito, pero sigue deteriorada la acera y los contenes, por ejemplo, en el caso de la Sursa, el mismo caso del Ensueño. Por ahí deben trabajar las autoridades del Ayuntamiento de Santiago, que a propósito hay una buena información, aunque tenemos que ir a publicidad, y es que en base a un acuerdo entre Corazán y el Ayuntamiento, la oficina que tenía Corazán para servicio a los usuarios se va a instalar de nuevo en el Ayuntamiento. Hace casi 7 años, 6 o 7 años, que por un conflicto entre la administración de Corazán de ese entonces y la alcaldía que presidía Abel Martínez, esa oficina de Corazán, así es, que había funcionado en la alcaldía desde el mismo inicio de Corazán, había sido cerrada por el conflicto que había entre el ayuntamiento y la administración de Corazán en ese momento, cuando estaba al frente de la alcaldía Abel Martínez. Recordamos perfectamente ese conflicto y se cerró la oficina de Corazán en la alcaldía de Santiago. Bueno, pues me alegró mucho
ver el anuncio de que ya se va a instalar de nuevo, va a empezar a funcionar en un acuerdo que se hizo entre el administrador de Corazán, el ingeniero Cueto, y el alcalde de Santiago. Se va a poner a funcionar nueva vez una oficina de servicios donde usted podrá pagar su agua, si le queda más cerca, ahí en la alcaldía de Santiago de los Caballeros. Muy bueno. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.